Ay, 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 ok. Más bien no, bien, sí, discúlpenme porque necesitaba ustedes. Seguramente. Bueno. Bueno, vamos a iniciar. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, doctora, sí se puede ver. Ya, ok, ya, gracias. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre la insuficiencia renal crónica. Bueno, ya veo que ustedes muchos, creo que todos han llevado fisiología y les he enseñado con ustedes fisiología, la parte de renal, ¿no? Fisiología renal. Es el mismo delegado que me di cuenta. Entonces, todos creo que en alguna forma hemos tenido, creo, las clases presenciales y físico. Bueno, para hablar de la insuficiencia renal crónica, o sea, de la falla renal, indudablemente necesitamos, vamos a echar mano a lo que es la parte de que hablábamos, la parte fisiológica, ¿no? Porque efectivamente nosotros recordamos toda la parte fisiológica y vemos cómo esta falla y esta falla es la que va a originar pues la insuficiencia renal. Toda aquella fisiología es necesario recordar y conocer la fisiología, cómo funcionaba el riñón, para poder entender efectivamente todas cuando el riñón falla, en dónde va a ocurrir estos problemas, ¿no? Bueno, ¿qué es la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica, y vamos a ver insuficiencia renal aguda. Entonces, su nombre lo dice, ¿no? Más o menos. Podemos darnos cuenta, aguda en un momento determinado, que aparece en forma, ¿no? Y la crónica, que significa que vamos a tenerlo pues por mucho tiempo, ¿no? Hay diferencias, o sea, a la larga, los efectos fisiológicos, o sea, los efectos patológicos o el desarreglo de la fisiología se van a dar en ambos iguales, pero sin embargo, tienen algunas diferencias. Primero, en lo que lo produce y también a lo largo cómo se presenta. Eh, en la insuficiencia renal crónica viene a ser la destrucción progresiva irreversible de los nefrones. Entonces, recordemos que el riñón estaba conformado porque cada riñón por 1 millón a 1,5 millones de nefrones que las estudiamos, ¿no? Y decíamos en aquel momento de que los nefrones era la unidad prácticamente anatomofisiológica del riñón, ¿no? Y la función de renal, si queremos estudiarla, tendremos que verla en lo que hace el nefrón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el nefrón? Recuerden, lo que hace es trabajar con sangre, ¿no? Con la sangre que llega a cada uno de los nefrones y va a producir, ¿y cuál es la función del riñón? La función del riñón, si podemos prácticamente resumirla, la resumiríamos en que es el mantenimiento de la homeostasis del medio interno. ¿Se acuerdan del medio interno que vimos? O sea, ¿qué es el medio interno? Recordarán que el medio interno es el líquido extracelular, o sea, todo aquello que rodea a las células. Es el medio ambiente de las células, es el medio en donde ellas necesitan que se mantenga constante para poder funcionar bien. Y cuando esto se altera es donde aparece la patología, o sea, relacionada con algo que está en desarreglo en ese medio interno y dependiendo del tipo de células, ¿no? Que son, o sea, que cada grupo de células de nuestro sistema, entonces están relacionadas con un determinado trabajo, ¿no? Si a en su trabajo les falla algo que necesitan de ese líquido que lo rodea o si en medio interno, pues no lo van a producir. Y al no producir, sencillamente va a aparecer una determinada enfermedad o una determinada patología. Es así como podemos muy simplemente, digamos, entender y definir lo que es una determinada patología. Bueno, entonces sabemos que todo el organismo está trabajando para mantener esa
homeostasis, o sea, esa igualdad, ese medio interno, que los elementos que se encuentran ahí, que son los electrolitos fundamentalmente, las sustancias orgánicas, los lípidos, carbohidratos y proteínas, no cambien, porque si cambian van a alterar el funcionamiento de las diferentes células, ¿no? Y uno de estos órganos que está bien involucrado en mantener esa constancia es el riñón. Por eso es que al riñón, recuerden, le llega la sangre para ser analizada y para ser corregida. Entonces, continuamente a través del riñón está circulando la sangre, circulando la sangre, ¿para qué? Para ser depurada, o sea, limpiada. O sea, en la sangre están las sustancias de desecho, del metabolismo de todas las células de nuestro organismo. Y entonces estas deben ser eliminadas. La mayoría de sustancias son eliminadas a través de la vía renal. Entonces los va a eliminar a través. Pero no solamente recuerden que elimina sustancias de desecho del metabolismo, que podrían, cuando estamos hablando de sustancias de desecho del metabolismo, estamos pensando, por ejemplo, en sustancias nitrogenadas, producto ¿no? Por ejemplo, la urea, la creatinina, ¿no? Que se concentran y que se van a tener que ser eliminadas. Pero también si hay sustancias que son importantes, como por ejemplo el sodio, por ejemplo en una sustancia orgánica la glucosa, entonces el organismo va a tratar de retenerlos, ¿no? Y entre ellos el riñón va a reabsorberlos. Pero cuando esto, por ejemplo la glucosa, esté en exceso, entonces ya significa que ya el riñón va a poder eliminar el exceso y así elimina sustancias que son importantes para el organismo, que no son sustancias de desecho orgánicas, que pueden ser pero que las elimina porque están en exceso. Pero también cuando hay una deficiencia que pudiera afectar también en alguna patología, va a tratar el riñón que no se vayan por la orina, tratar de ahorrarlas y de esa manera mantener el equilibrio. Entonces, el riñón juega un papel muy importante, como hemos visto, para mantener entonces limpia, o sea, en condiciones normales, el plasma, que es parte del medio interno, o sea, los líquidos extracelulares, ¿no? Entonces, esa es la función, porque sabemos que si se acumulan y vamos a ver sustancias orgánicas, nocivas o todo, van a causar daño a los diferentes células. Entonces, con ese pensamiento, entonces vemos que es importante que el funcionamiento de las nefronas, cuando falla el riñón, cuando hay una falla renal, ¿qué significa? Que esas nefronas están fallando. Entonces, por alguna razón X, son muchas las razones que puedan haber, esas nefronas comienzan a funcionar mal y se van muriendo prácticamente. Entonces, de 1 millón a 1,5 millones que tenemos de nefronas por cada riñón, entonces resulta que ya vamos teniendo menos. Y si vamos teniendo menos, la función renal va disminuyendo. Poco a poco va deteriorándose hasta prácticamente decir que ese riñón ya no trabaja. Y si ese riñón no trabaja, significa que no limpia el plasma, no limpia el medio interno, no limpia, o sea, no hace la depuración que debería realizar, ¿no? Y esto se va a acumular y por lo tanto se va a complicar todo, porque va a haber problemas no solo de electrolitos, problemas de iones de hidrógeno, por lo tanto el pH, todo se va a complicar, ¿no? Entonces, sabemos que la importancia que tiene el riñón para el mantenimiento, o sea, para el buen funcionamiento del organismo, ¿no? Cuando nadie puede vivir sin función renal, ¿no? Si los riñones fallan, comienzan a fallar, y que ahora en estos tiempos es mucho más incrementándose las personas que llegan a la insuficiencia renal. Entonces, si es que esto falla, entonces, ¿qué es lo que queda? Sencillamente, cuando llega un momento, como vamos a ver, llega, pues, es la diálisis, ¿no? Entonces, hay muchas personas en este momento sometidas a diálisis.
que están haciendo en parte, porque la diálisis no va a hacer todas las funciones del riñón. Entonces tenemos en parte, están así, limpiando, depurando el plasma, al menos de sustancias tóxicas o nocivas que causarían una toxicidad al organismo, pero mientras ese riñón se va deteriorando, ¿no? Hasta que llega a que ya no es posible, la persona comienza con pequeñas, o sea, con diálisis, pero no tan frecuentes, de repente una cada 15 días, después comienza una semana, se van incrementando las diálisis hasta 3 por semana, interdiario, en fin, porque la urgencia, porque el riñón se va más deteriorando hasta que ya el riñón prácticamente no está funcional, ya no trabaja, ya es bien difícil, ¿no?, sostenerlo inclusive con diálisis. Lo único remedio que queda es el trasplante renal, ¿no? Pues, y trasplante y renal también, si bien ahora se hacen más que hace años, sin embargo, el problema, sabemos que es el problema de la donación de órganos. Entonces, no hay un sitio en donde vamos, bueno, ya tranquilamente el riñón falló, hay que reemplazarlo y ahí se encuentra, ¿no? Y hay miles de personas en una lista de esperas en los hospitales en donde se hace trasplante, y inclusive cuando se llega a la situación siempre pues hay priorización, no priorización en personas que no puedan, que no rechacen, porque es tan difícil encontrar un riñón que, digamos, no se lo vamos a poner a alguien que sencillamente pueda rechazarlo. Y entre esos, alguien que pueda rechazarlo y que tiene más opción generalmente son los adultos jóvenes, ¿no? No se lo vamos a poner, digamos, a una persona mayor, porque la posibilidad de rechazo. Y entre los adultos jóvenes también estudiar, digamos, si es que hay antecedentes o cómo está su situación de los demás del sistema, de los demás órganos, como para poder efectivamente que ese riñón no sea rechazado. Entonces hay varios. Por eso la función renal se debe cuidar, ¿no? Y la función renal se ve afectada por las diferentes otras enfermedades crónicas que hago en estos tiempos, debido al tipo de vida que llevamos, sedentario, a la alimentación que llevamos, ¿no? Una mala alimentación, lo denominada alimentación chatarra, ¿no? Rápida por el trabajo, por las cosas, y comer, digamos, lo que está, digamos, más fácil y a la mano. Entonces, trae como consecuencia, pues, que, por ejemplo, haya mayor cantidad de dislipidemias en las personas con dislipidemias, mayor personas con hipertensión arterial, también el estrés de la vida, ¿no? Y todo eso, digamos, va a repercutir, hay entonces mayor problemas vasculares, cardíacos, mayores problemas también, que esto repercute al final en una insuficiencia renal. Entonces, todos esos problemas, en la diabetes, ¿no? Entonces, que está incrementándose grandemente también. Si no hay un cuidado de estas enfermedades, al final terminan en insuficiencia renal. Entonces el riñón comienza a fallar y ahí, bien. Bueno, pero entonces con este preámbulo vamos a ver y lo que estamos diciendo aquí, ¿no? La insuficiencia renal es la destrucción progresiva e irreversible de las nefronas. Entonces esas nefronas que hemos visto, en las cuales se va a producir la función renal, o sea, acuérdense, la nefrona que hacía, filtraba, luego reabsorbía y secretaba sustancias que iban hacia la orina. Pero en un momento determinado, por razones, ya sea que vamos a ver, estas nefronas comienzan a fallar, comienzan a destruirse. Entonces, como ya les digo, comienzan a disminuir el número de nefronas. Entonces, ya el riñón ya no está trabajando con 1.000.000, está con medio millón, con 200, entonces va comenzando a destruirse. Entonces, esa se denomina la insuficiencia renal crónica, en la cual comienza con poco y va avanzando, y avanza en etapas, ¿no? Va avanzando en etapas hasta llegar a un riñón insuficiente ya. Por lo tanto, este deterioro es progresivo, y cuando se destruyen las nefronas, ¿qué significa? Que lo primero que se hace la nefrona es la filtración glomerular. Entonces se afecta la filtración glomerular. Se afecta la filtración glomerular, o sea, la filtración de lo glomerular disminuye,
se afecta la capacidad de reabsorción tubular también, porque al haber menos, entonces no se está reabsorbiendo las sustancias que se deberían reabsorber. Y también el riñón, acuérdense, que cumple funciones endocrinas, entonces también es afectado. Si nosotros recordemos las funciones del riñón, que es manejo del agua, manejo de electrolitos, ¿no? Que significa medio interno, ¿no? Y si eliminación de sustancias de desecho, ¿no? Del metabolismo, que lo venimos diciendo, de sustancias extrañas. Por ejemplo, también acuérdense que el riñón también elimina sustancias, por ejemplo, los medicamentos que vienen, o sustancias producto que vienen con los alimentos que no tienen una función determinada, como colorantes y otras sustancias que ponen en los alimentos para hacerlos más atractivos, son eliminados a través de la vía renal, ¿no? Entonces, tiene una serie de funciones, no recuerden. Después, acuérdense de que el riñón produce la renina, y la renina forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta renina-angiotensina-aldosterona tiene que ver con el control de la presión. Entonces, el riñón es un órgano que tiene que ver muy, muy cercanamente con el mantenimiento de la presión arterial, porque tiene, en primer lugar, él secreta la renina para el sistema de renina-angiotensina-aldosterona cuando hay una caída de sodio, por ejemplo, porque la aldosterona, recuerden, va a actuar a nivel del túbulo distal, ¿no? Y además, no solamente eso, sino que al manejar sodio, acuérdense que el sodio es fundamental para la presión arterial, ¿no? Si reabsorbe más sodio, se reabsorbe agua, mayores volúmenes, y por lo tanto incremento de presión, ¿no? Entonces también tenemos, entonces ahí, quizá uno de los síntomas más que aparece primero y por los cuales las personas se dan cuenta de que, de que tienen problemas renales es el aumento de la presión arterial. Entonces, generalmente de repente una persona debuta con un incremento de esta presión arterial, una hipertensión, que cuando va a la consulta por este cuadro, entonces se le hace análisis para saber qué es lo que tiene, y entonces ahí se encuentra que la creatinina está elevada. Entonces ahí vienen ya estudios más cuidadosos en cuanto para saber la función renal, ¿no? Para ver cómo está la función renal. Primero quizás estudios funcionales, primero los bioquímicos que han dado la parte de creatinina y urea probablemente elevada. Esto lleva a estudios funcionales, ¿no? En los cuales se pueda medir pues depuración y otras, y luego también de imagen, ¿no? Entonces ya saber, digamos, los diferentes estudios de ver cómo este riñón ya así, y cuál de los riñones es el afectado o ambos riñones, ¿no? Para conocer. Pero ve la presión. Entonces hay dos cosas. Cuando por cualquier razón se afecta el riñón, entra en insuficiencia, uno de los síntomas que va a hacer primero es el incremento de la presión arterial. Como también personas que no tienen, que tienen bien la función renal, pero que de repente por otras causas comienzan a ser hipertensos y no se cuidan, y esta hipertensión se mantiene constantemente, entonces esta hipertensión también daña el riñón. Entonces la insuficiencia renal por la insuficiencia renal puede dar origen a una hipertensión, o también la hipertensión arterial mal cuidada va a originar una insuficiencia renal crónica. Entonces, para ambos lados, ¿no? Entonces, está bien ligada. Como vemos. Ahora, ¿a qué se debe esta insuficiencia renal crónica? Puede deberse a varios trastornos que producen, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho, la persona con diabetes, ¿no? El riñón prácticamente, recuerden, que reabsorbe en condiciones normales, va a reabsorber todo el sodio, sobre todo la glucosa, ¿no? Cuando la glucosa está en condiciones normales en el plasma, inclusive un poquito más, ¿no? Puede estar hasta un poco más elevada, pero sin embargo lo va a reabsorber. Pero ya llega un momento que cuando la glucosa está en valores ya determinados, que las cuales el riñón ya no va a reabsorber. Generalmente cuando está llegando entre 175
mililitros por minuto, entonces miligramos, perdón, por minuto, ¿no? Entonces está llegando al riñón, entonces ya digamos que ese viene a ser el TM, es el trabajo máximo de reabsorción del nefrón, recuerden su clase de fisiología, que corresponde generalmente al umbral más o menos que se encuentra el máximo que está la glucosa en sangre. Bueno, entonces tenemos ahí que efectivamente, si una persona está con glucosa elevada y no hace todo lo posible por mantener los niveles bajos, entonces va a tener, sino que no hay una medicación, hay una alimentación constante en carbohidratos, ¿no? Que elevan y que tiene picos de glucosa. Entonces, todo esto va a hacer que el riñón le estemos dando grandes cantidades de glucosa y esté trabajando lo máximo, está reabsorbiendo lo máximo. Al final termina también dañándose, ¿no? La hipertensión también es otro mecanismo, ¿no? Sabemos que cuando aumenta la presión, ¿qué es lo que va a suceder? Llega más sangre, o sea, al riñón, porque hay más presión a través de las arteriolas aferentes, llega más sangre al riñón. Entonces tiende a filtrarse más, o sea que la tasa de filtración glomerular aumenta. Pero sabemos también que el riñón no tiene un sistema de autorregulación para tratar de que cuando haya presiones elevadas no se perjudique aumentando y esté aumentando y disminuyendo la tasa de filtración glomerular, porque o sea, lo que se filtra debe ser constante. Entonces también es un trabajo inmenso porque tiene un factor de autorregulación. Entonces si lo hacemos trabajar todo el tiempo a presiones altas, una persona que mantiene, que es hipertensa, pero que no se cuida y no trata de mantener a niveles controlados, sino altos, estamos sometiendo a ese riñón a cantidades de sangre que le están llegando grandes cantidades y que él va a estar tratando en lo posible de mantenerlo por el fenómeno de autorregulación, que significa vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas aferente y eferente, va a tratar de mantenerlo constante, ¿no? Y ese trabajo sin exceso, al final, tiene su costo. Comienza los nefrones a cansarse y a fallar. Entonces comienza el deterioro renal, ¿no? Y en enfermedades infecciosas, o por ejemplo en el caso como las glomerulonefritis, o sea, enfermedades que por diferentes razones afectan directamente a los glomérulos, ya que no, también hay, o sea, y enfermedades de tipo genético, por ejemplo, esa enfermedad poliquística renal es genética. Entonces ya tienen esas familias que tienen un gen que hace que en determinado momento, entonces el riñón se llene de quistes, ¿no? Entonces estos quistes significan pues deterioro en los nefrones, no se van y por lo tanto deterioro de la función renal. Entonces vemos ahí desde ya que hay factores que van a producir la insuficiencia renal que pueden ser controlados, por ejemplo la diabetes, por ejemplo la hipertensión, ¿no? Y por ejemplo las dislipidemias. Entonces, siempre controlando alimentación. Ahora se da mucho a la actividad física, ¿no? Que se sabe que la actividad física también y que influye mucho, entonces teniendo una actividad física, no una vida sedentaria, ¿no? Y una alimentación, ¿de acuerdo? Entonces se prevé, sobre todo en personas que saben que en su familia hay diabéticos, que en su familia hay hipertensos, ¿no? Que en su familia hay con colesterol elevado, que pudiera tener un ACV, en fin. Entonces, personas que han tenido ya, entonces esto indica que probablemente pudiera estar con una disposición genética, ¿no? Pero menos mal hoy en día se habla de una nueva, ¿no? De lo que hablan de la epigenética, ¿no? En la cual uno puede estar determinado genéticamente para tener una determinada enfermedad, pero si cuida su entorno, entonces puede hacer que esta enfermedad o no aparezca en su vida o se retrase.